Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la tercera conferencia del ciclo que conmemora el milenario del monasterio de Cornellana, organizado, coordinado y dirigido por el conferenciante de hoy, Andrés Martínez Vega, de sobra conocido de todos ustedes. Por tanto, no voy a hacer una presentación al uso con un currículum, no voy a hablar de sus muchos libros, de sus muchos artículos, de sus muchas actividades, pero sí, aprovechando que estamos en un ciclo sobre monasterios, sí me gustaría decir que la colección más preciada de este Real Instituto, pienso yo, bueno, las demás también lo son, pero esta es una como colección, es muy buena, Fuentes y Estudios de la Historia de Asturias. Precisamente la inaugura allá por los años 90, no recuerdo exactamente el año, Andrés Martínez Vega haciendo la historia del monasterio de Santa María de la Vega. Por tanto, él es una de las personas que mejor conoce el monacato asturiano, la historia del monacato asturiano, y esa es la razón por la que organiza este ciclo con el que el RIDEA contribuye a la celebración del milenario de Cornellana. Sin más presentaciones, porque ya digo que no hace falta, le doy la palabra a Andrés Martínez Vega. Muchas gracias, Ramón. Y gracias a ustedes, a todos ustedes, por su presencia. Buenas tardes. La verdad es que esta conferencia ciertamente constituye la tercera del ciclo que habíamos organizado para conmemorar el milenario de San Salvador de Cornellana. Y habíamos dicho cuando planteamos o programamos este ciclo que una de las cosas importantes del monacato asturiano y que no teníamos todavía como muy claro era la importancia dentro de la historia del monacato asturiano que tenían las abadías foráneas, aquellas que fundamentalmente de la meseta habían ocupado territorio asturiano y que habían desarrollado una importancia grande en nuestro territorio. Nosotros, ejemplificando un poco a estas abadías, que son muchas, hemos escogido para la conferencia de hoy como ejemplo de lo que pudo ser la función... El micro. Empezamos con la historia de siempre. Quizá este mejor este. A ver. Habíamos escogido un monasterio leonés, el de San Pedro de Eslonza, que su presencia en Asturias fue significativa porque ininterrumpidamente ocupó nuestro territorio durante 800 años. Por lo tanto, dejó huellas importantes en la región, y sé de sobra que es un monasterio que a la gran mayoría de todos ustedes no les resultará así que les suene y que tendrán poca familiaridad con él, pero por eso, para que comprendan mejor esta conferencia que está tan limitada en el tiempo y que esos 800 años de existencia en Asturias han sido demasiados como para reducirlos a los 40 minutos en los que les voy a dirigir la palabra, he hecho el siguiente esquema para una mejor comprensión de todo lo que vamos a tratar aquí. Vamos a hacer una introducción de lo que son este tipo de monasterios de fuera en Asturias, y después vamos a estudiar la expansión territorial del monasterio de San Pedro de Eslonza, un monasterio leonés, como les dije. Y esta expansión territorial la va a hacer en tres puntos fundamentales. Uno en Piloña, en lo que se llama, en una iglesia parroquial que todavía hoy existe, se llama San Juan de Berbío. Estudiaremos el coto monástico que nace en torno a esta iglesia. El segundo concejo en el que se va a implantar el monasterio será en Villaviciosa, concretamente en San Miguel del Mar. Y ya por último, donde tiene una implantación muy fuerte también, será al lado de la cordillera, en lo que es el concejo de Campo de Caso, concretamente en Tarna y en múltiples lugares y aldeas del concejo. Y por último, como un brochazo así muy por encima de la conferencia, hablaremos un poco de cómo administra el monasterio este territorio tan alejado, cuál es la gestión que hace de él y qué rentabilidad
¿Qué rentabilidad tiene? Pues bien, una vez que sabemos todos los puntos que vamos a tratar, quería ratificarles que las barreras de altas cumbres que ciñen el territorio meridional de la región asturiana nunca han sido un impedimento para poner en contacto las tierras que a ambas vertientes ejercieron como fronterizas. Es más, el macizo montañoso que ejerce de barrera natural en este área geográfica siempre estuvo surcado por zigzagueantes caminos, empinadas veredas y profundos escobios que permitieron desde las viejas etapas prehistóricas poner en contacto a los pobladores de una y otra vertiente. En la Alta Edad Media, etapa de singulares iniciativas reconquistadoras, se reutilizaron muchas de aquellas sendas y se abrieron otras que favorecían migraciones de todo tipo, buscando en principio refugio y seguridad. Con posterioridad, otros intereses justificaron aquel importante trasiego de transeúntes por las consolidadas vías que se abrieron en pasos de montaña difíciles, como pudo ser el puerto del Pontón o el puerto Pajares o el puerto de Tarna, que estaban estos ejes viarios protegidos por la corona a través de infraestructuras necesarias para cubrir trayectos de gran dificultad. Para las grandes abadías asturianas, estos pasos constituían la plataforma necesaria para extender su dominio territorial en la amplia meseta castellana, en donde conseguían una producción diversificada a base de cereales y vid. Igualmente, los importantes centros monacales castellanos, véase, por ejemplo, el monasterio de Sagún o la abadía de Benevívere o San Marcos de León, este mismo San Pedro de Eslonza, lograban por estos parajes de alta montaña salir a la costa en busca de nuevos y escasos recursos que posibilitaban un desarrollo y consolidaban en cierta manera su economía señorial deficitaria en ciertos productos, como por ejemplo podía ser el pescado tan necesario para los refectorios de los monasterios, ¿no? Serán, por lo general, privilegios reales los que conceden a estos grandes centros religiosos los primeros asentamientos a ambos lados de la cordillera, y las voluntades particulares las que realmente luego van incrementando ese primer asentamiento de estas abadías. El monasterio de San Pedro de Eslonza es uno de los grandes cenobios del antiguo Reino de León, que se extiende su dominio territorial al norte de la cordillera en tierras asturianas. Como les decía antes, es un monasterio del que nos suena poco y por eso les voy a situar geográficamente su emplazamiento. Está situado, este es el monasterio de San Pedro de Eslonza, y está situado entre el río Porma y el Esla. Está en un gran valle, conocido como el Valle de Santa Olaja de Eslonza, y está cercano, a unos 15 o 20 kilómetros, de un paraje todo monacal. Está al lado de San Miguel de la Escalada, está a unos 15 kilómetros de la abadía cisterciense de Sandoval y está como a otros 15 kilómetros de la abadía de Gradefes, que está, bueno, por aquí estaría Gradefes, ¿no? Bien, aunque tradicionalmente se considera fundado por el rey García de León a principios del siglo X, parece que la actuación de este monarca ya se hizo sobre otro que existía en el lugar. Lo cierto es que tiene una vida ininterrumpida desde esta fecha, desde la historia, con esa historia altomedieval, hasta el año 1835, cuando la desamortización pone fin a su comunidad. Tan largo periodo cronológico, para una mejor comprensión,
vamos a partirla en 3 etapas. La primera, lo que yo considero la primera etapa histórica de este gran cenobio, fue desde su fundación y con la estrecha patronazgo o protección de los reyes de León durante todo el siglo X. La segunda etapa sería desde el siglo X, la ruina total en la que Almanzor produce en el monasterio, que lo destruye, su reedificación, hasta el siglo XVI, concretamente en 1513, cuando entra en la Congregación de Valladolid. Y la tercera etapa sería la que comprende la anexión de la Congregación de Valladolid ya hasta el año 1835. Pues bien, nuestro trabajo, la presentación que hoy les voy a hacer, va a incidir en lo que es la segunda etapa de la historia de este gran monasterio. Es una etapa en la que está francamente interesada la infanta Doña Urraca, que va a adquirir un tratamiento dentro de la comunidad de monjes muy especial, como yo nunca había visto en ningún otro monasterio, por la implicación que hace para reconstruir el monasterio, porque había quedado en ruinas con Almanzor, y volver a hacer de él un gran monasterio. Tanto es así que la van a considerar la misma comunidad de monjes, la va a considerar domina e señor, dueña y señora, y además le hace otra distinción que dice que es pariter cum ille abbas, es igual que el abad, tiene la misma autoridad que el abad, es decir, es una mujer que dentro de la comunidad va a ser, precisamente por todos esos privilegios y donaciones, va a estar muy bien situada, ¿no? En este contexto, por lo tanto, de expansión que comienza con la actuación y las donaciones de la infanta Doña Urraca, es donde se enmarca lo que es la salida del territorio de ese valle de Eslonza y el cruce de la cordillera para adentrarse en Asturias. Y la primera implantación que hacen en Asturias es ya en los postreros años de la 11ª centuria. Y en la siguiente, cuando el monasterio va ya a establecer pues, una serie de puntos importantes, que esta sería la cordillera de Caso, Piloña, Cabranes y Villaviciosa, donde tendrá la última de sus propiedades. Como pueden ver, esto no ha sido una situación al azar, ha sido algo muy premeditado por una comunidad que busca una plataforma de salida a la costa, ¿no? Bien, este camino que parte de Tarna, que cruza Piloña y va hasta Villaviciosa, es conocido también como el Camín Real del Puerto de Tarna. Es el que seguirá la abadía benedictina en su afán de expansión y búsqueda de la marina. La vieja calzada de Tarna era la principal vía de comunicación del entorno de la ría de Villaviciosa, de Piloña y del Valle del Nalón, en la meseta castellana. Y además servía de comunicación tanto con el Valle de Valdeburón como con León y el Valle del Porna. A partir de la feligresía de San Juan de Caso, en donde se localiza la capitalidad del municipio, el camino principal se bifurca hacia La Viana, en camino hacia Oviedo, y sin embargo la principal vía de esta calzada que va a seguir el monasterio asciende a través de Bueres y Nieves para adentrarse por la collada de Arnicio en el municipio de Piloña. Con anterioridad había atravesado la ruta la iglesia en Campo de Caso, las inmediaciones de la iglesia parroquial de Santa María la Real de Frieru, la venta alberguería del mismo nombre, que es esta, y la malatería de Moño, todo en el ámbito municipal de Caso. Ya
en tierras de Piloña, y a la derecha del camino, en dirección a la villa de Infiesto, se localizaban las ruinas de lo que fuera la parroquial de San Lorenzo de Sellón, y llega a la villa de Infiesto tras pasar al lado de la iglesia de San Juan de Verbío. A la entrada de la villa de Infiesto, el propio monasterio va a establecer un hospital de peregrinos, el conocido como Hospital de Santa Eugenia. En esta localidad de Verbío se enriquece al constituirse en cruce de caminos procedentes de la meseta, dado que es cortado transversalmente por otro camino, el camino real que comunica Oviedo con las Asturias de Santillana, es el camino recientemente conocido como el Camín de los Santuarios, que se cruza precisamente aquí en Piloña, y también desde aquí el camino puede tirar para Oviedo o va efectivamente a lo que pretendía la abadía, que era a Villaviciosa y a Colunga, la Marina. Este camino se hace muy importante a partir del siglo XV, que es cuando el rey Juan II concede un privilegio a los vecinos de Caso para que puedan pastar libremente y con seguridad ellos y sus ganados por la zona. Y se hace muy importante también esta vía, porque va a ser importante vía de peregrinos que desde la meseta cruzan por aquí, por Tarna, que va a tener un importante hospital de peregrinos para llegar también a Oviedo. En fin, este es el itinerario entonces que sigue nuestra abadía, y como les decía, la primera implantación que hacen es en esta iglesia, la iglesia de San Juan de Verbío. Es una iglesia recuperada hará como unos 20, 30 años de los fuegos que sufrió durante la guerra, y que se recuperó gracias a don Agustín. Así que vuelvo a darle las gracias, don Agustín, por tanta promoción como hizo de esta iglesia y por poder volver a ver esta iglesia en pie. Es una iglesia que tenía título monástico, era un antiguo monasterio, ¿no? Y fue entregado por la infanta doña Urraca también en aquella etapa de querer fortificar y agrandar el patrimonio de Eslonza. Fue donada a los monjes de Eslonza, esta iglesia, que como les digo tenía título de monasterio. Lo había dado la infanta Urraca, que parece que era de herencia de su padre, don Alfonso, pero a la muerte de ambos, del rey y de ella, surge una controversia con esta iglesia, porque el noble asturiano Pedro Díaz, que posiblemente le suene más porque fue el padre de doña Gontrodo, la fundadora del monasterio de Santa María de la Vega, dice que esta iglesia le corresponde por sus abuelos, por sus antepasados. Y empieza un largo pleito entre el monasterio de Eslonza y este noble asturiano. La cosa es que en el año 1129 él, Pedro Díaz, y su mujer María Ordóñez, sus hijos y una amplia comitiva de nobles, entre los que se encontraba el rebelde Gonzalo Peláez, otorga una carta de donación y de cesión al monasterio de Eslonza, pero en el momento en que ellos hayan fallecido, con lo cual la iglesia vuelve otra vez a ser de titularidad del monasterio, ¿no? Esta es otra parte de la iglesia. Unos años, por lo tanto, después, hacia el 1129, la iglesia de San Juan de Verbío ya es plenamente de Eslonza, si bien sabemos que en esta época había perdido ya
muchas de sus propiedades. Pero la protección real va a ser insistente. Favorece mucho la corona a este monasterio, y así Fernando II le dona en el año 1175 a este viejo cenobio de Berbío, le concede una heredad en la villa de Esteli, es una localidad inmediata a esta iglesia, y en esta época, ya en el siglo XII, estaba considerada esta iglesia como priorato, es decir, un punto destacado de la abadía, que además había tenido un poco el privilegio de ser el centro de control de todas las propiedades que el monasterio tenía en Asturias, ¿no? El priorato, que hoy es la casa de priorato, que hoy desgraciadamente está en esta situación, está aquí al lado de la iglesia, ejerció también de rectoral y hoy es esta la situación que tiene. Tuvo esta iglesia una transformación importante, yo creo que a partir de los siglos XI y XII, cuando la red diocesana se consolida y va a ser considerada como parroquia. Y después también va a consolidarse mucho esta iglesia como centro de acogida de peregrinos jacobeos, al erigirse en las inmediaciones de esa calzada real que viene desde Tarna y por la que está muy documentado el paso de peregrinos. Precisamente yo creo que esta atención de los vecinos de este entorno va a hacer que se le conceda a este viejo monasterio un coto monástico, el coto de Sant Joanis o el coto de Santianes, como se conoce en la actualidad. Tal vez, yo creo que fue esta circunstancia, el hecho de que fuera un camino de peregrinos, lo que determinó la inmunidad jurisdiccional a todo el espacio circundante de este antiguo cenobio. Dentro del proyecto repoblador de la corona existía efectivamente la posibilidad de proteger estas vías de probado tránsito de personas, de bestias y de mercancías. Por lo tanto, no resulta excluyente el interés en privilegiar y cuidar un espacio acotado, que era el de los vecinos de este coto de Santianes, por velar precisamente por la seguridad del camino. Bueno, el coto estaba situado en la ladera meridional de un valle muy soleado, el Valle de la Marea, y resulta problemático saber en qué se fundamenta realmente el señorío jurisdiccional del monasterio de Eslonza sobre el coto, porque no tenemos una carta de cesión de esta inmunidad. Podemos creer que el abad leonés se arrogara él mismo esos derechos de poder ser coto jurisdiccional este territorio, cosa que había sucedido en otros monasterios, como en el monasterio de Santa María de Villamayor, donde la abadesa impone jurisdicción a 3 o 4 pueblos del entorno sin ninguna base legal, pero inmediatamente el concejo de Piloña reclama a la reina ese abuso de la abadía de Villamayor. Lo mismo hubiera pasado con Eslonza si realmente el abad de Eslonza no hubiera tenido el suficiente derecho para imponer allí su jurisdicción. Lo cierto es que la prueba legal de que el abad tenía autoridad en materia de jurisdicción la constatamos en el siglo XVI, cuando el coto es aforado a Álvar Pérez de Espinaredo por un espacio de 5 vidas y tal. Tenía la obligación de recuperar, entre las condiciones que le impuso el monasterio, de recuperar parte de la jurisdicción que había sido usurpada por el concejo de Piloña.
van a un pleito a la Chancillería de Valladolid y efectivamente queda demostrado que la jurisdicción es del abad de Eslonza. Por lo tanto, el coto jurisdiccional de Eslonza es del monasterio, ¿no? Queda clara la facultad jurisdiccional del abad sobre el coto. Esto está probado en instancias judiciales. Lo que no podemos comprobar es qué monarca transfirió la inmunidad del coto y las facultades jurisdiccionales al abad. Si bien podríamos intuir que tan generosa concesión se pudo deber a Fernando II, porque es una época en la que Fernando II concede al monasterio muchos bienes, muchas donaciones, en Mayorga, en Ruiz de Pollos, junto al Porma, en el Alfoz de Peñameán. Es decir, es una etapa en la que Fernando II concede muchas cosas a Eslonza. Y en Asturias también le concede bienes, además de la donación de la que hablamos, le concede también en el territorio de Campo de Caso la iglesia de San Salvador y favorece también durante su reinado otros monasterios de la región, en Asturias, concretamente a favor del monasterio de San Vicente de Oviedo y el de Santa María de Agua. Por lo tanto, yo considero que ha sido el rey Fernando II quien concedió el coto. La extensión del coto era un coto pequeño, era un kilómetro y medio, kilómetros cuadrados, ¿no? Y a principios o a mediados del siglo XVI tenía unos 31 vecinos que estaban obligados a pagar, pues esto, el yantar al abad cuando venía a visitar y a pagar, pues a la muerte de algún vecino, pues una vaca, un buey, en fin, distintas penas que iban perdiendo efectividad según se iba avanzando el siglo XVI. Bueno, esta es lo que tiene en Piloña. El segundo punto de implantación de la abadía, como les dije, es en San Miguel del Mar, en Villaviciosa. Aquí también será una iniciativa de la infanta Doña Sancha, la hermana de Alfonso VII, quien les concede una iglesia, que también era un antiguo monasterio, un monasterio que en el valle de Maliayo, y que llaman el monasterio de San Michel de Verducedo. La infanta, además, con el fin de contribuir a la economía de la comunidad, pues, que esto es una cosa bastante rara, les va a donar también para el servicio del comedor, del refectorio de los monjes, un pescador, para que provea a la comunidad de peces. Y este sería tal Pelayo Ioannis. Y el tercer punto de implantación en Asturias sería Tarna, Campo de Caso. Aquí ya, pues desde época temprana, desde mediados del siglo XI, ya Pelayo Bermúdez les concede una donación in ripa fluminis Nalone, en el Nalón, concretamente un territorio amplio que coge también términos de lo que es hoy Caso. Pero realmente el grueso de los bienes que el monasterio tiene aquí van a ser donados por Martín Díaz y doña Mayor Fernández, su mujer. Estos donan al cenobio Eslonza la mitad de Tarna, de Nieves, con todas sus pertenencias, y Fernando II incrementa el señorío de la abadía al transferir a su abad, don Pedro, y al convento de San Salvador, la iglesia de San Salvador, en Caso. Más tarde, bastantes años después, este Martín Díaz, personaje de cierto relieve local, natural, parece ser, del territorio de Caso, también va a entregarles un buen número también de bienes que el emperador Alfonso VII le había concedido o donado a él por los servicios de submayordomo que le había ejercido.
y entre ellos les va a donar un albergue hospital para transeúntes, para hacerlo en Tarna. Con lo cual el rey pues protege un poco ese paso tan difícil de Castilla a Asturias. Todo este patrimonio de procedencia real lo va a traspasar después este vecino, este submayordomo al señorío del monasterio leonés por medio de una donación. Se lo dona todo lo que tiene en Campo de Caso al abad Martino y a sus monjes, y además las pertenencias que tenía también en lugar de Cobos, de Soto y Villajuste, así como la iglesia de Santa María de Belerda, y en Veneros y en Nieves, es decir, prácticamente en todo el municipio de Campo de Caso. Es evidente ya que el enclave señorial del monasterio de Eslonza, articulado en torno a esta vieja calzada que atraviesa estos 4 municipios asturianos, alcanza ya la costa. El segundo aspecto que quería indicarles es cómo administra todo este territorio. Ya en los umbrales de la Edad Moderna, la política de administración del patrimonio monástico experimenta una enorme transformación dirigida y avalada por las normas que van a emanar de la Congregación de Valladolid. El monasterio de Eslonza sale prácticamente de la Edad Media en ruinas, hasta la fábrica monástica. Tanto es así que la comunidad hace gestiones para abandonar Eslonza y trasladarse a León, y busca algún monasterio en León, entre ellos San Marcos de León. Pero las gestiones no se les dieron bien y tienen que mantenerse en Eslonza. Pero es entonces a principios del siglo XVI cuando tiene esta crisis económica tan grave, cuando ingresa en la congregación de San Benito de Valladolid. Y como decía el otro día la profesora Torrente Fernández, esta congregación, con las normas que da para la gestión de patrimonios y para que los monasterios puedan salir de aquella penuria de la etapa medieval, este monasterio empieza a renacer otra vez, empieza a hacerse un gran monasterio. Y la congregación de Valladolid va a poner al frente como abad en esta época a Fray Martín de Piasca, un monje que es bien conocido en Asturias porque va a desempeñar en los monasterios asturianos una gran labor a favor de la reforma vallisoletana, ¿no? Bien, pues toda esta crisis que tiene el monasterio leonés, que ya les digo que llega a poner en peligro la fábrica monástica, también afecta al territorio que tenía en Asturias. Pero parece que una vez que entra en la Congregación de Valladolid, las normas que tienen es tratar de salvar lo que tienen en Asturias, posiblemente por la rentabilidad o la variedad de las rentas que tenían en Asturias. Y entonces, a partir de esta fecha, vemos en San Juan de Berbío, que era donde tenían realmente como si dijéramos la casa abacial, el priorato, vemos a cantidad de oficiales del monasterio. Vemos al mayordomo, vemos al merino, vemos al propio abad, que vienen a atender las haciendas que tienen en Asturias. Y posiblemente porque desconfiaban, habían entregado a Diego de Caso, señor de la Trapiella, las propiedades del monasterio como comendador. Y eso posiblemente les llevó, como ocurrió en otros muchos monasterios, a la ruina total, cuando caen las haciendas monásticas en manos de estos comenderos, ¿no? Entonces, en este contexto de tratar de salvar el patrimonio asturiano, haciendo apeos, acudiendo a la justicia, convocando a los arrendatarios y foreros para ver desde cuándo tienen los arriendos, cuáles son las propiedades que tienen, dónde están las desaparecidas. Entonces, eso
que es un movimiento tremendo, va a dar sus frutos, y además muy inmediatos. Tanto es así que aquel monasterio de Eslonza, que a finales de la Edad Media estaba en la ruina, con las paredes en el suelo, a partir del siglo XVI, en el XVII y XVIII, vuelve a construirse y vuelve a tener este tipo de fachadas. Esta es la fachada de la iglesia, que fue trazada por Fray Pedro de Cardeña, y hoy se encuentra en León, en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva. Bien, gestionan, por lo tanto, bien los bienes ahora. Pero ya en el siglo XIV vemos que tienen crisis grandes, empiezan a buscar pues derechos y a reclamar derechos que tenían en iglesias, y las iniciativas monásticas por la explotación del rico patrimonio contemplan la cesión del mismo, ahora bajo fórmulas jurídicas de arriendos o foros nuevos que van a hacer ahora, a partir del siglo XIX, a familias campesinas e incluso a comunidades aldeanas. Con este objetivo creemos que el abad Martín y el convento de Eslonza, a finales del siglo XII, ya hacen un contrato agrario de carácter unifamiliar o carta de asentamiento, por medio del cual entregan un solar en Esteli. San Juan de Berbío, Esteli, es una pequeña aldea que hay al lado de la iglesia, y se la entregan a Juan Martín y le dicen que es donde levantes tu casa, pongas tu hórreo y hagas un huerto. La intención del monasterio con este tipo de cesión no es otra más que poblar un espacio yermo o baldío situado en el entorno de la iglesia y del edificio prioral, para poner en producción nuevas tierras que van a ampliar el espacio productivo. En el contrato de cesión impuesto al beneficiario y a sus descendientes no falta la condición de entrar en una relación personal de dependencia vasallática respecto al cedente o entidad señorial, y aunque la renta foral se estipula en un censo simbólico, los beneficiarios están obligados a cumplir con unos requisitos en caso de que abandonen el solar. Tendrían que pagar pues ciertos impuestos como la caloña, tienen que pagar el nuncio, en fin, una serie de impuestos que nos vinculan a esa relación vasallática que el monasterio tuvo con estas poblaciones. De similares características parece revestirse también el fuero otorgado por el abad de Eslonza a favor de los vasallos de Soto y Belerda, en Campo de Caso, en el siglo XIII, en 1272. Lo que pasa es que este documento tiene una significación especial. En primer lugar, el abad y el convento otorgan este fuero a ruego de los vasallos de allí. Es decir, los vasallos le piden al abad un nuevo contrato. Ellos tienen ya una relación vasallática con el monasterio, y esta relación debe ser observada por todos los descendientes, obligados a cultivar las tierras y las heredades concedidas. La cesión de todos estos bienes del dominio señorial, localizados en estas dos aldeas de Soto y Belerda y en el cercano lugar de Veneros, se lleva a cabo mediante el reparto de unidades. Es decir, el monasterio reparte, hace 21 partes de su patrimonio entre otros tantos vecinos. Y especifica este monasterio los derechos que tiene el titular del dominio monástico, una renta que se paga pues en cera por la época de San Martín, y además tienen que también, como en Berbío, estar sujetos a unas rentas por ejemplo, cuando llega el abad, pues tienen que darle de comer y tienen pagar las calumnias, en fin, una serie de
rentas vasalláticas, ¿no? A diferencia de la carta, sin embargo, del asentamiento de Esteli en Piloña, anteriormente mencionada, este fuero que se otorga a los vecinos de Caso parece que tiene no parece que tiene una intención repobladora como lo que tenía en Piloña, dado que la comunidad vecinal ya estaba establecida en el lugar con anterioridad bajo la dependencia señorial de Eslonza. El profesor Ruiz de la Peña dice que este fuero posiblemente era la respuesta a las peticiones de unos vasallos que estaban estimuladas por un amenazante éxodo hacia un territorio más favorable. Es decir, que los vecinos de Campo de Caso, supone el profesor Ruiz de la Peña, ante las inclemencias del territorio en el que vivían y el trato que les daba el monasterio, marchaban, emigraban a otro lado. Y entonces, por eso el monasterio vuelve otra vez a hacerles un contrato como más beneficioso para que se queden allí, ¿no? En realidad no podemos determinar con certeza los intereses que pudieron primar en la redacción de este documento, otorgado a favor de la comunidad rural de Caso. Sin embargo, tampoco descartaríamos que el monasterio tratara con esta cesión de mitigar las desavenencias que pudieron surgir entre las tradicionales normas consuetudinarias que articulan la convivencia aldeana y los derechos del señorío jurisdiccional impuestos por el titular de Eslonza. Aunque en fecha tardía podemos comprobar que las diferencias a este respecto pudieron ser fuente de enfrentamientos y conflictos. La intervención del merino del monasterio en lugar de Tarna a finales del siglo XV puede contextualizarse en este ambiente reivindicativo, es decir, que los vecinos protestaban. Y en efecto, en estas fechas, el representante del señorío monástico, el merino, redacta un testimonio que se lo voy a leer tal cual, pero que me costó mucho trabajo interpretarlo y que todavía les voy a citar una palabra que no entiendo muy bien todavía. Dice el documento: el testimonio que nuestro merino de Tarna, dice el monasterio, sobre y en razón que el concejo de dicho lugar le quería impedir el que rompiese la vulga. Yo, en realidad, después de muchas indagaciones, de mucho trabajo de campo, de mucho preguntar a gente de Campo de Caso, la vulga no sé lo que es. Yo no sé si no sería interpreto, que debe ser algún derecho tradicional que tenían los moradores de Caso y que el monasterio quiere romperlo, quiere anularlo, y ellos se niegan. Interpreto que es así. Posiblemente algún día daré con ello, ¿no? Bien. Todo parece indicar que el vecindario no acepta alguna decisión arbitraria y contraria a los derechos consuetudinarios de la comunidad. Bien. La deficiente administración en tierras asturianas se hace evidente en el coto de Santianes, por la cantidad de apeos que hay en el siglo XVI, el propio abad se persona en el coto, el prior de Verbío también lleva averiguaciones de propiedades, como les decía. La administración se encarga también de revisar los numerosos contratos de foro, de arriendo, pero lo que realmente supone una verdadera amenaza para el monasterio son los enfrentamientos que tiene con la naciente villa capital del concejo, porque la villa de Infiesto, capital del concejo de Piloña, había nacido en el coto, y entonces el abad tenía derechos en aquel territorio, pero el municipio nombra a sus jueces, y esos jueces dicen que son jueces del municipio y se meten y están actuando en tierras del abad. Esto trajo 100.000 pleitos entre San Pedro de Eslonza y el Ayuntamiento de Piloña. Bien, casi todo esto se sustanciaba siempre en la Real Audiencia vallisoletana y siempre salía ganando, lógicamente, el abad. Un último apunte que les quería dar para que vean cómo la rentabilidad
de este territorio ellos tenían un objetivo claro, que era, aparte de dinero, la contribución a su dieta. Son una serie de arriendos que les voy a decir para que vean cómo lo que le interesa a un monasterio castellano de Asturias es el dinero, evidentemente, pero el pescado. Les señalo, hay un arriendo del año 1500, 3 años, en San Juan de Berbío, tienen que pagar 32.000 maravedís y 3 quintales de pescado y sardinas. Hay otro a los pocos años también en San Miguel del Mar, en Villaviciosa, tienen que pagar 4 quintales y medio de pescado y 2.000 sardinas y una cántara de miel, otra de manteca cocida y tal. Otro también por más de 100 ducados y más quintales y sardinas y manteca. Otro también, el que hace a Gabriel Alonso Rivero, que vive en Infiesto, en 204 ducados, 2 arrobas de manteca, 4 fanegas de castaña verde, fanega apilada, 4 fanegas de avellana, 2 de nuez, 200 libros de tocino, 4 arrobas de pescado. Y esto, como era tanto volumen, tienen que acercarlo a Eslonza, el arrendatario, ¿no? Preferentemente, lo que pide, las rentas en Asturias son rentas en dinero y en todos aquellos productos característicos y más lucrativos del espacio rural asturiano, como son el pescado, la miel, la manteca, la avellana, la nuez o la castaña. Aunque sabemos que el Fiord de Berbío era el encargado de recoger todas las rentas, algunas, como les dije, tienen la obligación de llevarlo hasta Eslonza. Otra parte importante del dinero que recoge el monasterio procede de las casas que tienen habitadas en la villa de Infiesto. Tiene unas 16 casas que suelen pagar de canon, depende, había unas con casa y huerto, otras tenían huerto y un hórreo. El canon por lo general se estipulaba entre 1 o 2 maravedís por hórreo, las casas con huerto o sin él entre 3 blancas o 5 y de 2 a 6 maravedís. Tal vez dependiera del estado de las construcciones de las casas. Y otra renta que también hacía importante para el monasterio eran los ingresos procedentes de los patronatos de iglesia. Los patronatos de iglesia que tenía este monasterio aquí en Asturias los cobra hasta el año 1819. Y tenemos el patronato de San Juan de Berbío y su anexo Santa María de las Nieves de Espinadedo. Tenemos la iglesia de San Miguel del Mar en Villaviciosa, San Salvador de Sobrecastiello y San Pedro de Tarna. Bien, un último aspecto que quiero remarcarles es que aunque el ámbito territorial en que se marca el dominio monástico de Eslonza era un espacio compartido porque era el camino por donde también salían a la Castilla 2 grandes abadías asturianas, que eran Santa María de Valdedios, que pasaba a Castilla por ahí, y Santa María de Villamayor, no hay ningún documento en los que haya surgido alguna fricción entre monasterios. No, nunca hubo. Es más, cuando en el siglo XIV don Gutiérrez equivocadamente hace aquello de expulsar a las monjas de Villamayor y traer una comunidad cisterciense de Valdedios a Villamayor, esta comunidad cisterciense, que estaba compuesta por 11 monjes y un abad, permiten al abad de Eslonza que venga a la iglesia de ellos, en Villamayor, a ratificar unos documentos. Es decir, que había cordialidad. El siglo XIX va a marcar, como les dije al principio, el ocaso de esta comunidad benita de Eslonza y, consecuentemente, desaparece su presencia asturiana ininterrumpida durante casi 800 años. Los movimientos de invasión de las tropas francesas obligaron a los monjes a exclaustrarse. Poco tiempo después, en el año 1835, la desamortización incauta todos sus bienes y hasta el último edificio monástico, que llegará a convertirse en las ruinas que actualmente conocemos. Estas son unas ruinas de hace un año, que fotografiará un año así. A este estado
ya esta situación de fábrica y era uno de los grandes monasterios y de los grandes focos culturales de nuestro país. Eslonza en el siglo XVII y XVIII había sido un colegio importantísimo de teología y de filosofía, había sido residencia temporal de jovellanos y ahí había estado allí como pasante, y había estado antes de venir a Oviedo también el padre Feijóo, donde había escrito gran parte de sus cartas eruditas y del gran teatro crítico. Las consecuencias de la política desamortizadora pueden sacarlas ustedes de estas ruinas. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por esta disertación. Y como es habitual en esta casa, abrimos un turno de coloquio. Sí, alguien allí, sí. Andrés, citaste al hospital de Santa Eugenia, ¿dónde lo podríamos situar? Al lado de la iglesia, donde está el edificio hoy de Aqualia. Ahí había un hospital y con su capilla. El hospital cayó antes, pero la capilla estuvo hasta principios de 1900, cuando se reestructura toda aquella zona y se hace las escaleras que dan acceso al ayuntamiento y a la iglesia. En ese momento se destruye la capilla del hospital. Vale, gracias. Sí. ¿Más preguntas? El donante Martín Díaz del Prado, posiblemente vecino nuestro, Seguro. La consecuencia de esa donación sería el que Martín Díaz del Prado se enterrase en la zona de enterramientos del monasterio, porque hay un Martín Díaz del Prado 200 años posterior que está en el monasterio de Gradefes, está allí su sarcófago. En Gradefes. Pero el primero, En Martín Díaz del Gradefes. Prado, En Gradefes. En Gradefes está un sarcófago de un Martín Díaz del Prado, pero es el cuarto Martín Díaz del Prado, 200 años o más después. Claro, eso yo ya... Porque se sabe que en dicho monasterio la familia de los Guzmanes de León, hay unos cuantos que estuvieron enterrados allí. Desde Pedro Núñez de Guzmán, Sí. en 1200 y pico, pero el Martín Díaz del Prado, señor de Ferreras, Pues es posible. Y de Martín tal- Díaz de Ferreras, sí. Es nadie posible. sabe dónde. Es posible, pero vamos, No lo puedes certificar. no. No hay No, nada escrito No. sobre los enterramientos en dicho monasterio. no. Si lo hay, o se perdió. Claro que tendría que haber, pero la documentación que hay sobre este monasterio es inmensa. Es cantidad, es inabarcable. Y lo referente a Asturias, pues claro, 800 años aquí, pues es cantidad de detalles y de todo esto, pero es para hacer una tesis doctoral. Y además está en Madrid también, no es fácil de consultar. Ya. O sea que- Ahí también, que ahí le voy a corregir, en el Camino Real de Tarna, el cruce de caminos no era en Campo de Caso, era en Gobezanes. Pero Gobezanes no es Campo de Caso. Gobezanes es Concejo de Caso, Campo de Caso es la capital del Bueno. Concejo de Caso. Ah, bueno, El cruce de caminos estaba Bueno, en Gobezanes, Caso, cruce sí. de caminos hacia el Valle del Nalón sí, y hacia Infiesto. sí. Era el cruce, ahí, Gobezanes. Sí, bueno, Caso. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias. Levantamos la sesión. Muchas gracias.